Maita Necuema, Sianama, Aita. Mi nombre es Narcisa Pereira, soy enfermera jubilada, pertenezco al pueblo indígena Yengatú. Mi idioma proviene de una rama de la lengua tupí-guaraní, originaria de Brasil, pero que se entiende también por Colombia y Venezuela. Nací y crecí en San Carlos de Río Negro, una población alrededor de 300.000 personas, ubicada al sur de Amazonas, en triple frontera, Colombia, Brasil y Venezuela. Es por eso que el acceso a la salud siempre ha sido complicado para mi pueblo. Recuerdo que ante cualquier padecimiento de enfermedad, usábamos nuestra medicina ancestral como medio curativo, pero cuando no era suficiente debíamos de viajar a 3 horas al centro de salud más cercano, que era en Puerto Ayacucho, y eso es vía aérea, que no había médico en nuestra comunidad. Eso me motivó a venirme a Puerto Ayacucho en el 91 para hacer el curso de auxiliar de enfermería. Quería servir a mis hermanos indígenas ante tanta necesidad. Ese mismo año comencé a trabajar en el Hospital José Gregorio Hernández, de aquí de la ciudad. Seguí mi estudio. En el 2007 logré graduarme como licenciada en enfermería y seguí trabajando en el hospital. Me gradué como licenciada en enfermería en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallego. Serví como enfermera por 27 años. Una de las primeras cosas que noté fue el trato que habían y recibían los indígenas al llegar a la ciudad. Era muy triste verlos perdidos en la calle o en el hospital sin saber cómo llegar al hospital, y la gente criolla muchas veces no lo ayuda. Alguien tenía que recibirlo en su lengua, orientarlo en todo lo que necesitara, desde conseguir un medicamento, comida, acompañarlo para algún examen o intervención quirúrgica. Esa era mi principal tarea. Realmente me costaba hacer que muchos hermanos indígenas vinieran, sobre todo aquellos de la comunidad de Intro, en lo más apartado de la selva. El indígena por naturaleza es bastante cerrado y callado, no le gusta conversar mucho. La mayoría llega en severos cuadros de nutrición, enfermedad respiratoria, tuberculosis. Muchos eran desconfiados o no sabían cómo moverse en la ciudad. Con el tiempo fui conociendo gente de diferentes comunidades y pueblos de toda Amazonas, e incluso del vecino estado Apure. Apenas se bajaban de la avioneta o del bote, me contactaban y yo con mucho cariño iba a recogerlos. Así pasé esos 27 años, y aunque me jubilé en el 2018, todavía sigo ayudando cada vez que mi hermano Yengatú me llaman o otro indígena me llaman. Lo hago con todos mi cariño sin cobrarle. También tengo apoyo con la iglesia y la fundación y las donaciones de las personas solidarias con las que consigo dinero para la comida, para medicina, de los que necesitan. En el 2020 y el 2021, en plena pandemia de COVID, trabajé con el Vicariato Apostólico en Puerto Ayacucho en el área de defensa de derechos humanos. Participé en un proyecto de salud integral y nutrición, que atendimos 24 comunidades indígenas: Ibi, Woto, Waku, Ripaco, Yecuana, etc., aquí en el estado Amazonas. Había principalmente niños, niñas, adolescentes y mujeres embarazadas, lactantes y adultos. En este proyecto
Contacté algo que ya había visto bastante durante mis años como enfermera, la grave situación de desnutrición, sobre todo en los niños durante la pandemia. Llegaron muchos casos de niños indígenas con anemia, vómito, diarrea, sin poder recibir los cuidados necesarios en los ambulatorios de su municipio, pues la mayoría estaban casi abandonados. Otra cosa que pude observar y me desconcertó: antes el oro no tenía ningún valor para nuestro pueblo. De la misma madre tierra venía nuestro sustento, en lo que recogíamos los conucos, la caza, la pesca, pero precisamente el hambre y el alto costo de la vida hizo que muchos hermanos adoptaran la mentalidad del criollo. Se fueron a trabajar a la mina, destruyendo el medio ambiente y la Amazonía que nos da todo, pero también destruyéndose a sí mismo. Cada vez que eran más los indígenas que llegan al hospital con las dosis de mercurio en su cuerpo, sustancia prohibida en la minería, contaminan nuestros ríos, pero que todavía se usan los yacimientos ilegales. Es un problema del que poco se habla, y cuando se hace tiene que ser con mucho cuidado, pues en esta región del país hay mucha persecución muy fuerte contra aquellos que alzan la voz. Pero yo ya no me quedo callada. A mí me gusta pelear mucho y luchar contra la injusticia en cuanto al derecho de la salud se trata. Me uní a la red de defensores de derechos humanos de la Amazonía del Vicariato Apostólico para poder visibilizar las amenazas y las necesidades de nuestra comunidad indígena, además de buscar formas de proteger a la selva. También formo parte de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas Orpia, que agrupa a 20 pueblos originarios venezolanos. En representación de Orpia, en septiembre del 2022, viajé a Lima, Perú, para participar en un 10º Congreso de la Coordinación de la Organización Indígena de la Cuenca Amazónica, COICA. Allí participaron agrupaciones de 9 países que compartimos en vasta selva. Fueron 3 días de trabajo para ratificar los puntos debatidos días antes de la 5ª Cumbre Amazónica de los Pueblos Indígenas que se realizó en esa misma ciudad. Bajo la premisa de soluciones por una Amazonía viva, esa cumbre buscaba reunir a todos los actores estratégicos que estén dispuestos a trabajar por un objeto en común de nuestro pueblo: evitar la destrucción de la Amazonía. También estamos buscando un alcance del punto de no retorno ante el año 2025. Por nuestra parte, expusimos como la minería ilegal que se ha expandido incluso por la zona protegida, como es el Parque Yapacana. Un mes después del Congreso de la COICA, volví a viajar esta vez para Bogotá. Allí estuve en un seminario internacional de lideresa indígena por la exclusión democrática. En la Universidad del Rosario aprendí bastante sobre diferentes realidades de la mujer de nuestro continente. Y como unidas debemos buscar soluciones para grandes problemas que aquejan nuestra comunidad. Actualmente me reúno 2 veces al mes en la red de defensores del Vicariato Apostólico para evaluar en qué área debemos trabajar por la salud de nuestro indígena y por otras causas. También sé que es parte de esta lucha para volver a conectar a nuestro pueblo con tradiciones ancestrales, para que se alejen de esa enfermedad del oro. Por eso en un grupo de mujeres éramos Asociación Civil Cuñapuranga, con el objetivo de difundir la cultura yengatú. La idea es preservar nuestra identidad a través de la danza y la vestimenta, de la comida típica. También empoderarnos a las mujeres para que puedan emprender mediante la venta de artesanía, dando a conocer las diferentes ferias en el mercado del país. No ha sido fácil, pero tampoco imposible. Pero seguimos tocando puertas y buscando apoyo. Ahora que estoy jubilada es cuando más uso mi conocimiento como enfermera para servir.
Tengo tiempo de sobra para hacer lo que me apasiona. Y mientras sigan llamando en busca de apoyo, lo haré con gusto. Ayudar al prójimo no puede ser difícil, pero tampoco imposible. Sé que muchos de mis hermanos están agradecidos con la tarea que estoy velando por su derecho. Mi lema es, primeramente Dios y mi divino niño. Mi fortaleza es mi idioma. Mi identidad es mi territorio, siempre buscando dignidad y justicia para mi pueblo indígena, defendiendo mi espacio espiritual y buena conexión con nuestra madre tierra, nuestra querida Pachamama, como la llamamos cariñosamente. Es pues un llamado a todos nuestros hermanos indígenas que nos unamos, todos. En la unión está la fuerza para salvar nuestra querida madre Pachamama.